Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodrigo Mesa, gerente de ALS Colombia. Gracias por su acompañamiento el día de hoy. La presentación que realizaremos el día de hoy se encontrará a cargo de Jamie Cruz. Hoy hemos preparado un tema acerca de la nueva resolución 1407 del 5 de agosto del año 2022, la cual deroga varios artículos de resoluciones creadas a partir de 1976 y crea nuevos lineamientos para alimentos indicados en el documento oficial del INVIMA. Los entes gubernamentales siempre han establecido los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y las bebidas destinados para el consumo humano, en donde usualmente se basan en recomendaciones internacionales del Codex Alimentarius y la Comisión Internacional para la Especificación Microbiológica de los Alimentos, ICMSF, en el cual se determinan los tipos de muestreo, los valores N y C de los planes de muestreo, de acuerdo con el grado de riesgo y las condiciones de uso de los mismos alimentos. Es importante y necesario unificar, actualizar y establecer los límites para los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos destinados para el consumo humano. Esta verificación será realizada, como quizás todos lo conocemos, por las autoridades sanitarias mediante sus actividades de inspección, vigilancia y control, con el objeto de proteger la salud de los consumidores. Jamie Cruz es microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una experiencia de más de 6 años, tanto en industria farmacéutica como en la industria alimentaria, y ha desarrollado estudios de maestría en la Universidad de Barcelona en gestión y restauración de medio natural. Jamie ha participado en implementación de procesos de validación para productos farmacéuticos, toma de muestras, análisis microbiológicos y procesos de auditorías internas. Actualmente se desempeña en ALS bajo el cargo de supervisora del área de servicio al cliente, brindando asesoría a varias empresas que actualmente son clientes nuestros y eh, apoyando en el análisis de tendencias y datos para la toma de decisiones. Jamie, gracias por compartir tus conocimientos. Podemos dar inicio entonces a nuestra webinar preparada para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, buenos días. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Mi nombre es Jamie Cruz y trabajo en ALS hace aproximadamente 2 años y medio. Entonces, vamos a iniciar esta presentación de acuerdo con la cultura de ALS, donde la seguridad es la prioridad. Es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social y la utilización de una aplicación desarrollada por el equipo de HCE para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativo y el que está realizando pues home office. ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocio y servicios. Se cuenta con más de 15.000 empleados con una alta competencia técnica. Todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basado en la norma ISO 17025. ALS está presente en el mercado hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras de manera anual. ALS fue fundado en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó hace aproximadamente 20 años con un laboratorio con el servicio de análisis ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionado
en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. En el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocios y con la diversificación de su portafolio, aplicando los horizontes de la línea de Life Sciences, adquiriendo a finales de este año un laboratorio de control de calidad de alimentos en Colombia y para principios de 2017 en Brasil. Los laboratorios de alimentos están enfocados en análisis microbiológicos de físico-químicos, nutricionales, sensoriales y estudios de vida útil, entre otros. Para el año 2018-2019, ALS sigue aumentando su presencia en Latinoamérica con una nueva línea de negocios, adquiriendo laboratorios de farma, uno en Brasil y otro en México. ALS tiene muy claro cuáles son los valores y su visión al brindar su servicio. Nuestros líderes se han ocupado de que cada una de las personas que trabajamos en la compañía interioricemos esos valores, creer en nuestra capacidad, exceder las expectativas del cliente, el desarrollo de lo personal, la seguridad como prioridad, hacerlo mejor, trabajo arduo y mejora continua, así como honestidad e integridad y celebrar el éxito, que son nuestros pilares para brindarle a nuestros clientes esa propuesta de valor que está enfocada en la ciencia, el servicio y la confiabilidad. Es lo que nosotros llamamos una ALS Experience, el cual tiene como objetivo principal superar las expectativas de nuestros clientes, trabajar con procesos estandarizados, One ALS, y ser ese aliado estratégico, trabajar con innovación, tecnología, ciencia y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones informadas en tiempo real. Entonces, para iniciar, para ir al punto, como dicen, de la resolución, tomé una parte de la resolución que me llamó mucho la atención, que dice: el sector de los alimentos y bebidas deberá utilizar los criterios microbiológicos de este acto administrativo con el fin de verificar la calidad e inocuidad de los productos y con el propósito de implementar, desarrollar y mantener la seguridad sanitaria de los alimentos y las bebidas. Entonces, esta resolución sale al público a partir del 5 de agosto de 2022 y habla de los criterios, perdón, de los criterios microbiológicos de los alimentos y bebidas no alcohólicas destinados al consumo humano. Entonces, vamos a empezar por definir qué es un criterio microbiológico. Entonces, el criterio microbiológico define la aceptabilidad de un producto, un lote, de un alimento, un proceso basado en la ausencia, la presencia o en el número de microorganismos presentes por unidad de masa, volumen, superficie o lote. Entonces, para la actualización de estos estándares se surge una necesidad. Entonces, como vimos, unificar, actualizar y establecer nuevos límites para ir un poco a la vanguardia con los nuevos productos que se están teniendo y con otros que están como por ahí volando. Para esta verificación se realizará por las autoridades sanitarias con el objeto de proteger la salud de los consumidores y la salud de pues, de todas las personas que tienen contacto con ella. Para esto se tienen en cuenta las acciones de inspección, la vigilancia y el control. Para la actualización de estos estándares se han tenido en cuenta las recomendaciones del Códex Alimentarios de la Comisión Internacional para la Especificación de los inglés ICMSF, y esta medida sanitaria fue establecida y notificada a la Organización Mundial del Comercio, OMC, mediante el documento identificado con la asignatura que ven en pantalla del 20 de noviembre del 2020. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal? La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios microbiológicos que deben incluir los alimentos y bebidas para consumo humano con el fin de proteger la salud humana, de acuerdo a lo previsto en el anexo técnico que hace parte fundamental e integral pues, de esta resolución. Para los nuevos desarrollos de alimentos y bebidas para el consumo humano que no se encuentran incluidos en ninguna de las categorías de la presente resolución, estos criterios deben ser establecidos por el INVIMA de acuerdo a normas internacionales y análisis de riesgos, los cuales serán dispuestos en la página web de esta entidad. El campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplicarán en todo el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la fabricación,
procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, importación y comercialización. Las autoridades sanitarias son las que ejercerán las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde se fabriquen, procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen alimentos y bebidas destinadas para el consumo humano, cocina o en el territorio nacional. Es importante tener presente que se excluyen ciertos temas en el ámbito de la aplicación del presente acto. Entonces, las personas naturales o jurídicas que estén dedicadas a la fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, importación y comercialización de la leche para el consumo humano, la cual se debe dar cumplimiento ante lo establecido en el decreto 616 o en aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. También quedan exceptuados aquellas personas naturales que se dediquen a realizar actividades relacionadas con el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de carnes, productos cárnicos comestibles y derivados de la carne destinados para consumo humano, que se hace referencia en el decreto 1500 de 2007, modificado en especial por los decretos 2270 del 2012 de la carne, productos cárnicos comestibles y cárnicos derivados de la producción primaria, beneficio, exposte y exprese, procesamiento, almacenamiento y transporte, comercialización, expendio, importación, exportación, y el 1975 de 2019, que nos habla de las medidas de salud pública para plantas de beneficio animal de exposte y de exprese. Y por último, a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización de las bebidas alcohólicas que ya se encuentran reguladas en los decretos 1686 del 2002 y 162 del 2021. El cumplimiento. En el cumplimiento es claro que los laboratorios son los que deben garantizar que los métodos analíticos utilizados cumplan con los requisitos particulares que es para su uso específico y que sean aprobados por los organismos internacionales competentes en este caso, lo cual será verificado por la autoridad sanitaria. Según los ensayos microbiológicos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en su calidad de laboratorio de referencia, en un término no mayor, esto es muy importante, porque tiene el INVIMA tiene 8 meses después de la publicación del 5 de agosto y se deben publicar las técnicas analíticas necesarias para el cumplimiento de los criterios aquí establecidos. El aseguramiento sanitario de las cadenas productivas. Entonces, el sector de alimentos y bebidas deberá utilizar los criterios microbiológicos con el fin de verificar la calidad y la inocuidad de los productos, con el propósito de implementar, desarrollar y mantener la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas, así también como de sus procesos, ya que de acuerdo a los reportes o a los resultados de estos criterios podemos evaluar los diferentes procesos en cada una de nuestras plantas o de acuerdo al proceso que manejemos, si es expendio o si es importación o etc. Las medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones. El incumplimiento de estos criterios dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y sanciones contenidas en la Ley 9 de 1979, siguiendo el procedimiento contemplado en el Código de Proceso Administrativo y lo contencioso administrativo CPA-CA de la ley 1437 del 2011 o la norma que modifique, la adicione o la sustituya. La transitoriedad, este es otro punto fundamental para todos nosotros porque la implementación de estas disposiciones se dispondrá en un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha de su publicación. Es decir, estamos hablando, estamos en 2022, 2023, a principios del 2024. Sin embargo, se aclara que durante este plazo los interesados podrán dar cumplimiento con los criterios microbiológicos que se establecen en el presente anexo técnico, del cual hablaremos más adelante. Entonces, mediante las resoluciones 15.790 y 11.488 del 84,
la 17882 y el 19021 del 85, la 2310, por ejemplo, del 1986, la 1804 y la 11961 de 1989, entre otras, es de donde salen los criterios microbiológicos y los lineamientos para la presente resolución. Estas resoluciones pues son emitidas o fueron emitidas en su momento por el Ministerio y se establecieron estos requisitos para el consumo de los diferentes alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver cuáles fueron los principales alimentos que se incluyeron en esta resolución. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, los derivados lácteos fueron los que se vieron mayormente afectados, igual como las frutas, hortalizas y derivados, seguidos por seguidos por los cereales, los productos a base de cereales y derivados. También tienen un principal espacio aquellas bebidas que se excluyen de los productos lácteos y las especias, aderezos y condimentos y salsas. Prácticamente es una actualización que se hace a nuevos alimentos o que estaban como por ahí volando y lo que se hacía era identificar sus materias primas pues para ver en qué grupo se indicaban. Entonces, en el presente anexo técnico se tienen en cuenta 17, exactamente, se tienen en cuenta 15 niveles grupos, donde se incluyen diferentes alimentos. Entonces, por ejemplo, en los derivados lácteos tenemos el arequipe, la leche azucarada, tenemos la crema de leche, tenemos la leche condensada azucarada, entre otros. Es importante aclarar que se añaden análisis de Listeria monocitógenes en varios de sus productos, cosa que se encontraba principalmente, por ejemplo, en las NTCs. Aquí se le da un principal valor de acuerdo al riesgo que puede ser para la salud. También encontramos al queso. Entonces, en varios de estos análisis, en general, se eliminan análisis como los mesófilos aerobios, los coliformes totales y coliformes fecales por la técnica del número más probable. Se realizan análisis de E. coli en vez de hacer los análisis de coliformes fecales. Se añaden análisis como enterobacterias y de acuerdo a la materia prima del producto se condicionan los análisis de bacillus cereus. Entonces aquí en este grupo también podemos encontrar bueno, los tipos de queso, como ya había dicho. En el siguiente grupo encontramos los helados y las mezclas para helados. Entonces, en los helados podemos ver que se discrimina, perdón, se discriminan los helados de agua, los helados de leche y las mezclas. En el tercer grupo encontramos a los productos grasos, entre ellos encontramos la margarina. Sin embargo, es importante aclarar que la margarina industrial sigue teniendo su relevancia principal de acuerdo a la resolución 2154 del 2012. Tenemos otras bebidas excluidas de los productos lácteos, como por ejemplo el agua mineral, el agua potable, el agua envasada. Es importante aclarar también acá que se incluyen los reportes de acuerdo al estándar Method. No sé si ustedes recuerdan que en su momento empezamos a reportar como menor a 1 y no como 0, como lo indicaba la norma, puesto que así era como lo indicaba el estándar Method, pues aquí ya se incluye esta información. Otras bebidas como las bebidas envasadas, las bebidas energizantes, las bebidas a base de café, té, vemos que se incluye la yerba mate, se incluyen las no pasteurizadas, se incluyen el café, los sucedáneos del café, el hielo, té y pues otras hierbas aromáticas. En el grupo 5, este es un grupo pues, que se vio ampliamente, digamos que afectado de manera positiva porque se incluyen todas las frutas, los bulbos, hortalizas y sus derivados. En este se incluyen los hongos, las setas, la raíz, los tubérculos, bulbos o rizomas, legumbres o leguminosas y aloe vera. También se incluye las algas marinas, las nueces y las semillas. Entonces vemos aquí que hay bebidas a base de hortalizas y otros vegetales, también hay jugos o pulpas de estas mismas de frutas o de hortalizas, pasteurizados, edulcorados, los néctares o los que están congelados o no. Dentro de este se incluye
el bocadillo, las confituras y las jaleas, las frutas deshidratadas, las frutas encurtidas, frutas procesadas térmicamente y empacadas en envase sellado herméticamente. Tenemos otras frutas y hortalizas, las hortalizas secas, deshidratadas o desecadas, las encurtidas, aquellos alimentos de baja acidez de pH que han sido procesados térmicamente. Vemos que hay particularmente, hay una normatividad para los que son menores a 4,6, pues aquí toma los que son mayores y que pueden ser de origen animal, algunos vegetales, guisados y sopas. Estos particularmente pues también afecta directamente a aquellas empresas que son las empresas de los condimentos o de las especies que son materias primas pues para los productos a nivel industrial. También incluye los jugos, la mantequilla, la pasta de maní, de avellana, los purés de las hortalizas, la pulpa de frutas en tratamiento térmico o algunos refrescos de frutas pasteurizados, de hortalizas o de otros vegetales que están pues tan de moda en este momento. Es importante aclarar que en este caso la resolución se basa también de acuerdo al tipo de microorganismo que se debe hacer o no, de acuerdo a su materia prima. Entonces, por ejemplo, los productos de confitería que incluye el cacao, el caramelo blando, el caramelo duro, todo eso se realiza un análisis u otro dependiendo si tiene coco, si está recubierto o si tiene especias. Así, para cada uno de estos grupos hay un criterio basado, un criterio de análisis, por ejemplo, Bacillus cereus o Salmonella o Listeria, de acuerdo o esporas de acuerdo a la materia prima del producto. Entonces, cabe aclarar que el producto, más que el producto final en sí, las materias primas juegan un rol principal para saber qué es lo que se le debe hacer a nuestro producto. Aquí incluimos también el chocolate de mesa, las decoraciones, el turrón y el mazapán. En el grupo 7 encontramos los cereales, los productos a base de cereales, derivados de granos de cereales, raíces, tubérculos y legumbres o leguminosas. Aquí podemos ver la arepa, las bebidas a base con inclusión de soya, otras legumbres, leguminosas y cereales, las bebidas a base inclusión de soja. También tenemos los cereales listos para consumo, los granos, las harinas crudas, precocidas, instantáneas, los pasabocas. Es importante también indicar que muchos de estos productos los encontrábamos en los parámetros indicados por el INVIMA, pero aquí ya dejan de ser unas recomendaciones y se convierten en una norma, lo que hace que pues, sus criterios sean más exactos. En el grupo 8 tenemos el pan y los productos de panadería. Tenemos que nos están indicando también los productos de panadería para los niños de menos a 3 años, si es dulce o si es salado. Tenemos, por ejemplo, los productos de la pesca y sus derivados. Eso fue un grupo también ampliamente estudiado. Se tiene en cuenta pues, los productos de la pesca, en particular pescados, moluscos y crustáceos que sean ahumados, que sean apanados, cocidos y pasteurizados en conserva, frescos ultracongelados, listos para el consumo o precocidos, entre otros. El grupo 10 habla de los huevos y productos a base de huevos procesados, entonces incluye el producto líquido, deshidratado, si está cocido o si tiene cáscara y está pasteurizado. En el grupo número 11 encontramos el azúcar, el jarabe y la miel. Y en el grupo número 12, que es muy amplio, tenemos las especias, aderezos y condimentos y salsas. Entonces aquí se tienen en cuenta todos los condimentos, si son vegetales, aliños, en pastas, sazonados, si es una mezcla, si está pasteurizado o no. Y entonces se incluyen salsas, dentro de las cuales están los concentrados de tomate, la salsa de tomate, la pasta de tomate, la pasta concentrada, el puré de tomate, la mostaza, la salsa de curry, las salsas vegetales o las salsas a base de queso. Todos estos tipos de salsa, de acuerdo a sus ingredientes, también llevan o no unos tipos de análisis de patógenos u otros. En el grupo 3 encontramos los caldos, las sopas, las cremas deshidratadas y las mezclas en polvo. Entre ellas encontramos los caldos deshidratados que requieren cocción o que solamente o que no requieren calentamiento. El grupo 14, que es un grupo muy importante, que no tenía una normatividad, simplemente unos parámetros, unas recomendaciones INVIMA, están las comidas compuestas, bebidas y otros platos preparados.
Entonces, tenemos aquí dos grupos, los listos para consumo para servir directamente al público, que son aquellos alimentos procesados o cualquier otro alimento compuesto procesado que es manipulado, elaborado, mezclado, cocido y o preparado en otra manera que se consuma sin ninguna manipulación ulterior y puede ser sometido o no a calentamiento, descongelamiento o rehidratación. Este tipo de alimentos puede componerse o no de la mezcla de alimentos de más de un origen, los cuales han sido sometidos o no a un tratamiento térmico. Se incluye, pero no se limita a carnes, salsas, cereales, quesos, hortalizas, tortillas. No se incluyen las bebidas no pasteurizadas elaboradas a partir de frutas, hortalizas y otros vegetales. También están las comidas y platos preparados que no necesariamente requieren cocción, que son aquellos alimentos o productos preelaborados o no, los cuales se componen o no de la mezcla de alimentos de más de un origen que han sido sometidos o no a un tratamiento térmico, tales como carnes, salsas, cereales, quesos, hortalizas, entre otros, y que necesariamente requieren un proceso de cocción antes del consumo. Entonces, como vemos aquí, generalmente siempre discriminábamos, muchos de nuestros clientes discriminaban de acuerdo si el producto tenía o no, tenía una base una base cárnica, una base proteína, y de acuerdo a esto se hacían análisis. En este caso, pues ya se toma esto más como general y lo que se hace es que se agregan análisis por ejemplo, a las comidas listas para consumo y para servir directamente se agrega listeria, mientras que en las que requieren cocción solamente se realizan estafilococos, bacilos o salmonela. También es importante que se aclara el tema de los postres que están preparados y listos para el consumo, entonces si tienen leche, si no tienen leche. em, si entonces de acuerdo a eso se hacen análisis o no. Entonces, por ejemplo, los que llevan leche, pues llevan listeria además y llevan estafilococos, mientras que los que no simplemente son moho, levaduras, E. coli y salmonella. En el, en el último grupo tenemos los productos infantiles para menores de 3 años, donde habla de las fórmulas infantiles que tienen nutrientes añadidos para ser consumidos como parte de líquida de alimentación o entre otros a base de cereales, productos infantiles con nutrientes añadidos para ser consumidos como parte de la alimentación, líquidos, también otros productos infantiles a base de cereales precocidos, instantáneos, crudos o a base de verduras y carnes. Entonces, de acuerdo a todo lo indicado anteriormente, es importante, como lo indiqué anteriormente, que los resultados o los reportes que se hacen recuento en placa, entonces se deja a un lado la técnica del número más probable. Sin embargo, como nota, en cada uno de los análisis de este grupo se indica que si se desea hacer, que si se hace la técnica de coliformes totales y coliformes fecales por el número más probable, se informará menor a 3. Los criterios microbiológicos establecidos se basaron en las recomendaciones, como se indicó, de la ICMSF, teniendo en cuenta sobre todo la rigurosidad del muestreo, que en este caso estamos hablando de los casos, y su relación con el grado de riesgo y las condiciones de uso. Entonces, particularmente en esta resolución se tuvo en cuenta el plan de muestreo de 2 clases y el de 3 clases. El de 2 clases se usa cuando no se puede tolerar la presencia o ciertas cantidades de microorganismos en ninguna de las unidades de la muestra, o el caso 3, en el cual es aplicable a los casos en los que la calidad del producto puede dividirse en 3 clases de atributos dependiendo de la concentración de los microorganismos. Entonces, como vemos en el cuadro, podemos ver que de acuerdo a la rigurosidad del producto o al tipo de riesgo que pues nos pueda causar, son un caso u otro. Entonces vemos que el caso 1, el caso 3, simplemente lo que vamos a verificar es la utilidad, la contaminación en general y tener en cuenta la vida útil. Entonces se hacen análisis como análisis de microorganismos indicadores, como son los mesófilos aerobios, las levaduras y los mohos. Pero si tenemos, por ejemplo, el caso 10, 11 y 12, tenemos un peligro serio que puede ser incapacitante, pero normalmente no corre el riesgo, el peligro de la vida. Puede generar secuelas esporádicas de duración moderada, es decir, hablamos de aquellas enfermedades que podría causarnos, pero que no son mortales. Entonces, entre ellos tenemos los análisis de la salmonela y listeria. Y
con un peligro grave para la población en general. Tenemos los análisis que tienen la E. coli 257H7, el Clostridium botulinum, y para determinados grupos de población pues, se realizan también análisis de Salmonella, Cronobacter y Listeria monocitógenes. ¿Qué es importante? Tener presente que las resoluciones indicadas anteriormente fueron la base para realizar los presentes criterios microbiológicos y que por lo tanto esta nueva resolución deroga unas resoluciones frente a las cuales pues sirvieron de base, por decirlo así. Aquí yo les dejo pues todas las resoluciones que se tomaron y les voy a hablar de unas en particular. La, por ejemplo, la resolución 2310 de 1985 sobre los alimentos en lo que concerne, perdón, la resolución 2310 de 1986 que nos habla del procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos. Por ejemplo, esta resolución se deroga los artículos 13, 16, 18, 23 hasta llegar al 75, lo que hace referencia a los productos como el yogur, el kumis, la leche fermentada, la crema de leche, la mantequilla, el suero, el arequipe, el manjar blanco y la leche condensada, entre otros. Luego, otro ejemplo podría ser la resolución 1804 de los quesos y helados, donde se tienen en cuenta los quesos frescos, los quesos madurados y los quesos semimadurados. Tenemos también, por ejemplo, la resolución 4241, por la cual se definen las características de las especies o condimentos vegetales y se dictan normas sanitarias y de calidad a estos productos. Entonces, estos se tienen en cuenta las especias puras, los condimentos, se incluyen las mezclas condimentadas, la sal con especias. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando se están verificando o se busca la necesidad de encontrar cuáles son aquellos microbiológicos que le apliquen al tipo de comida, primero pues nos debemos basar en esta resolución y tenemos que tener presente las resoluciones que se han expuesto anteriormente y verificar que los artículos, los numerales sí estén derogados o no, porque podrían estar aún vigentes. Gracias. Muy bien, Jamie. Muchas gracias por transmitir este conocimiento y básicamente lo importante, eh, resaltar que para él es Colombia, Brasil, Perú, México, nos encontramos comprometidos con la industria alimentaria y pues de alguna manera esto lo reflejamos siempre estando actualizados e incorporando en nuestro brochure de servicios muchas de las necesidades de métodos que se encuentran asociados a estas nuevas reglamentaciones. Damos paso a algunas de las preguntas que se puedan generar por parte de los participantes. Eh, Vamos a intentar responder las preguntas que se puedan tener allí y de alguna manera revisarlo. Jamie nos comenta, Juan David, cuando comentas que se eliminan los análisis de mesófilos aerobios, coliformes totales, coliformes fecales, por el método de número más probable en los quesos, ¿te refieres a que ya no es válido este tipo de método o que los análisis ya no son necesarios según la resolución? Ok, Juan David, muchas gracias por tu pregunta. Pues esto es digamos que es algo que se volvió típico en todos los grupos, porque más que nada lo que se busca es realizar los recuentos para verificar cuál es la cantidad
de microorganismos en las muestras. Entonces, se modifican los análisis de coliformes totales, se hacen en enterobacterias, o de coliformes fecales, donde se hace por E. coli. La norma tiene unas notas particulares que dice que cuando se utilice la técnica del número más probable para coliformes fecales se informará menor a 3. Entonces la norma deja eso como abierto. Entonces, de acuerdo a lo que me imagino que esté buscando el cliente. Entonces, esto, por ejemplo, es una pregunta que en su momento se ha escalado con el Ministerio de Salud y con el INVIMA para aclarar particularmente si uno puede utilizar por el número más probable o E. coli, simplemente como lo dice la norma. En cuanto a los mesófilos aerobios, pues estos ya no se realizan en los alimentos, en varios de los alimentos, y sino que se tiene en cuenta, se tiene un poco más en cuenta el tema de la capacidad que tiene, digamos, el alimento en causar cierto daño. Cuando son mesófilos aerobios, lo que estamos buscando es ver un poco más el tema de la vida útil del producto que en sí que el grado de afectación que pueda tener. Ok, Claudia nos pregunta, Jamie, ¿la normatividad para agua potable sigue vigente en la 2115? ¿Esta norma es solo aplicable para alimentos? Vale, entonces, miremos la del agua. A ver, devolvámonos un poquito a la del agua. Ya te digo cuál es. A la del agua. Un segundo, por favor. Entonces, por ejemplo, para el agua se hacen ciertas salvedades, porque entonces nos indica que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poco más exacto. Por ejemplo, habla del agua envasada, del agua mineral envasada, del agua potable. Entonces, por ejemplo, para el agua potable envasada, agua mineral envasada, agua potable envasada, agua envasada carbonatada o gasificada. Entonces, habla particularmente de los coliformes totales de E. coli y Pseudomonas. Y también, de acuerdo a esto, pues nos indica si lleva ciertas horas o no de haberse tomado, se le pueden hacer análisis de mesófilos o no. Entonces, para el hielo, por ejemplo, que generalmente se hace con agua tratada, solo tiene análisis de coliformes totales y de E. coli. Se deja a un lado un poco el tema de los mesófilos, pero pues, como lo dije, no, esto no deroga a toda la resolución, no deroga toda la 2115, sino a ciertos numerales particulares. Eso es lo que se debe tener en cuenta en el momento de tomar una u otra. Ujú. Mm, Jamie, Diana nos pregunta, ¿cuáles fueron las normas derogadas? ¿Podemos precisar esa parte? Claro que sí. Por ejemplo, aquí están todas las resoluciones en las cuales se derogó, se encontraron los artículos particulares en los cuales se derogó. Entonces, por ejemplo, en la 2310 En la 2310 se derogó el literal B, los artículos 13, 16, 18, 23, 33, 52, 56, 60, 61, 70, 75. Entonces, cada una de las resoluciones, si tú entras a la norma, te va a indicar cuáles son estos artículos particulares que se derogaron. Entonces, por ejemplo, si vemos la resolución, a ver, la la resolución 122 del 2012, donde se tienen en cuenta los requisitos microbiológicos y físico-químicos para los pescados, moluscos y crustáceos. Entonces, en esta se derogaron los numerales 61.3, 623, 632, 643. Entonces, todos estos numerales que estoy leyendo hacen referencia a cada uno de estos productos, perdón, que están estipulados en esta norma. También quiero aclararles que
de acuerdo a esta, pues a la actualización de esta nueva normatividad, como ALS está a la vanguardia y ya ha precisado todo este tipo de información. Entonces la idea es realizarlo de manera paulatina con cada uno de nuestros clientes, iniciando por el área comercial, que es la persona encargada de realizar todas las cotizaciones, y teniendo obviamente también un punto muy importante, el área de soporte y servicio al cliente, que es el cual, digamos que recomendará cuáles son aquellas que se deben utilizar o no. Ok. Jamie, Jaime nos pregunta, ¿la pizza entraría dentro del grupo o, bueno, dentro del grupo o al de panadería? No sé si de los alimentos preparados. Sí, pues está, como ya lo indica, esta parte de los alimentos, las comidas, bebidas y platos preparados, listos para el consumo, pues aquí ya nos indica que hay alimentos que tienen diferentes orígenes, ¿no? Las materias primas, por decirlo así. Entonces ya tenemos esos alimentos, los cuales tenían alimentos cárnicos, vegetales, carbohidratos, y que, por ejemplo, estaban congelados y que solamente eran listos para el ingreso al horno. Entonces, estos serían para servir directamente al público, platos preparados listos para el consumo o que requieran cocción de acuerdo al tipo de producto. Si requieren cocción, pues entonces se someterán a tratamiento térmico. Entonces, en estos están todos los productos que tienen materias primas como salsas, cereales, quesos, hortalizas, entre otros. Bien. Lady Johanna nos pregunta, en el numeral 4.6 se mencionan bebidas a base de café para café instantáneo y extracto de café. Y extracto de café, bueno, ok, repito, perdón. En el numeral 4.6 se mencionan bebidas a base de café. En el caso de café instantáneo y extracto de café, ¿aplicaría este mismo numeral o no quedaría establecido en la resolución? Ok, ok. Bueno, este inciso nos habla de las bebidas hidratantes energéticas para deportistas, bebidas energizantes, bebidas a base del café, té, yerba mate, aromáticas y sus mezclas. Entonces nos están indicando que podemos utilizar aquellos que sean a base del café y también que tengan otras mezclas. Entonces, sí, en este incluiríamos a este tipo de alimentos. Ok. Anderson También nos hay, pregunta. Ok. perdón, Perdón, Jamie, continúa. y también hay el 4.8, nos está indicando de los sucedáneos del café para preparar bebidas. Ok, muy bien. Anderson nos pregunta, ¿en qué anexo técnico entrarían las premezclas para elaboración de panes y tortas y productos de glaseados y rellenos para tortas? Ok, hay uno, yo te digo que es el de los cereales. Entonces, en el inciso 7 de los cereales, productos a base de cereales, derivados de granos de cereales. Entonces, vemos que hay harinas y mezclas crudas, hay harinas y mezclas cocidas, hay harinas y mezclas instantáneas. Entonces, de acuerdo al tipo de producto. Por ejemplo, una harina y mezcla precocida llevaría mohos y levaduras, E. coli, bacillus cereus y salmonella. Entonces hay pues en el inciso, por ejemplo, de coli, se podría hacer por recuento en placa o por el número más probable, coliformes totales y coliformes fecales. Sin Ok, embargo, siempre los temas de los recuentos y conocer un recuento de los microorganismos nos va a indicar pues cuál puede ser el proceso, o podemos ver las mejoras en caso de tener una desviación aplicando pues las medidas necesarias para que mejore. ok. Bueno, esta es otra pregunta que suena interesante. Si existe la resolución específica para una matriz, por ejemplo, la de condimentos y especies, ¿se debe seguir la nueva resolución 1407 de 2022 o la que es específica para esta matriz?
Lo que pasa es que esta nueva resolución tuvo en cuenta esa resolución en particular y derogó ciertos artículos de esa resolución. Entonces, al derogarlos, los inactiva, por decirlo así, y se debe tener en cuenta la nueva resolución 1407, que es donde está actualizando los criterios microbiológicos para esos productos en particular. Por eso es fundamental tener en cuenta la relación que hay de esta nueva resolución con las resoluciones mediante las cuales se tomaron en cuenta los criterios de esta resolución. Entonces, para la de condimentos especie, ¿no? De ahí se tuvo una base para poder hacer la nueva resolución para los condimentos y las especies. Entonces la más actualizada es la 1407, porque en las dos vamos a encontrar pues la base para estas especies o de acuerdo al tipo de especia. Si por ejemplo el tipo de especia o de condimento al cual tú le quieres hacer el análisis de criterios microbiológicos y no está especificada en la 1407, en los numerales o en los literales particulares que lo dice la norma, perdón, pues sí se tendría en cuenta la resolución 4241. Ok. Bueno, Geraldine nos pregunta, ¿cuáles son los parámetros que se tendrían en cuenta para el cacao deshidratado? ¿Hay parámetros para extracto de té y hay parámetros para granos de café? Vale, entonces, de acuerdo a la norma, vamos a mirar el del cacao porque sí son un poco más específicos en particular. Dame un segundo, por favor. ¿Dónde está? A ver acá, los productos de confitería. Vale, entonces, dentro de los productos de confitería tenemos el cacao. ¿Me repites, por favor, los Sí, lineamientos? Por favor. se pregunta cuáles parámetros se tendrían en cuenta para el cacao deshidratado, extracto de té y granos de café. Entonces, para el cacao, en los productos de confitería tenemos el cacao en polvo o cocoa, que simplemente se le hacen análisis de salmonela. Para el tema del café, pues entonces aplicarían los sucedáneos del café y que están incluidas en las bebidas excluidas de productos lácteos. Y por ejemplo, en el 4.11 tenemos una que es de el té y sus mezclas para preparar infusiones, que tienen análisis como mohos y levaduras, coliformes, E. coli y salmonella. Realmente esta norma ha hecho hincapié en muchos de los productos nuevos que han salido al mercado, que no teníamos como indicios o que generalmente los incluíamos de acuerdo al producto terminado, pero es bastante variable, o sea, tiene una variedad bastante amplia en la cual seguramente podemos incluir a todos nuestros productos, tanto como materia prima como terminados. Es importante tener en cuenta, pues, como os lo dije en algún momento, pues los ingredientes de cada uno de nuestros productos. Ok, Jamie, mira. Bueno, hay varias preguntas. Vamos a ver si las alcanzamos a responder. Dice, buenos días, me gustaría preguntar en el caso de pasteles crudos con rellenos cocidos, eh, abro paréntesis, pastel de carne o pastel de pollo, cierro paréntesis, ¿entrarían dentro de esta resolución y con qué parámetros entrarían este tipo de productos? Entonces, por ejemplo, entrarían dentro de las comidas y bebidas de platos preparados que necesariamente requieren cocción. Entonces, se realizan análisis más particularmente de patógenos como estafilococo, bacilos o salmonela, que son aquellos, por ejemplo, salmonela nos indica pues ausencia, presencia o para pues bacilos y estafilococo si tiene un recuento. Ok.
Cristina pregunta, en cuanto a la frecuencia, ¿existe alguna norma que indique cuál es esa frecuencia? Cristina, ¿me explicas un poquito mejor el tema de la frecuencia? ¿A qué frecuencia? ¿A la frecuencia de toma de muestras? ¿La frecuencia de análisis de acuerdo a los lotes? No tengo muy clara la pregunta. Bien, miremos a ver si nos alcanza a aclarar. Los productos apanados de pollo con posterior cocción se siguen rigiendo por los parámetros INVIMA o ingresa en alimentos y platos preparados con posterior cocción. Pues aquí particularmente no hay un inciso para este tipo de productos. Entonces podríamos entrar a verificar cuáles son los análisis que pide particularmente el INVIMA para ver si se están relacionados con los parámetros pues, que nos indica particularmente la norma, porque si vemos en cuanto a al concepto en sí, a ver, busquemos un segundo, por favor. Por ejemplo, si vemos el tipo de alimento que son comidas para servir directamente al público, estamos hablando de alimentos procesados o cualquier compuesto procesado que es manipulado, elaborado, mezclado y cocido de manera que se consuma sin ninguna manipulación ulterior. Este pues nos dice que va directamente al público, pero los que necesariamente requieren una cocción son los alimentos o productos preelaborados o no, los cuales se componen o no de la mezcla de alimentos de más de un origen que hayan sido sometidos o no al tratamiento térmico. Entonces aquí se incluyen las carnes, las salsas, los cereales, los quesos, las hortalizas. Entonces, pues este tipo de productos son a base de carnes, tienen cereales y pueden contener quesos o hortalizas y necesariamente requieren un proceso de cocción antes de su consumo. Ya. Yo creo, Jamie, para dar un poco de claridad a la pregunta que nos formuló Cristina en cuanto a la frecuencia, realmente si la pregunta va direccionada a la frecuencia con la que yo realizo los análisis o los parámetros de acuerdo al alimento que voy a evaluar, creo que ninguna norma hace mención a términos de frecuencia. Creo que es un tema más que partirá de la evaluación de riesgos que internamente se pueda realizar en la fabricación o de algún otro tipo de, quizás de exigencias que se puedan llevar a cabo dentro de la misma fabricación. No sé, imagino que volúmenes de producción y demás que irán ligados a lo que se genere como el plan de muestreo de cada planta o establecimiento en particular. Pero como tal que exista una norma que nos pueda indicar la frecuencia con la que yo pueda desarrollar esas, digamos, esos monitoreos o esa evaluación para un producto no, no la, no la conocemos hasta el momento. Es algo más que creo que se maneja internamente en los establecimientos de producción. Bueno, creo que nuestra última pregunta dice Diana, en las tablas que describen los criterios por cada grupo de alimentos, el muestreo clase ¿a qué hace referencia? Vale, déjame mirar. Vale, entonces en las tablas tenemos los casos, que son estos casos de acuerdo al grado de preocupación relativa o la
utilidad y el peligro sanitario. Luego tenemos un muestreo clase que puede ser tipo 3 o tipo 2, teniendo en cuenta los atributos que se analicen, si lo que estamos buscando es un rango o si queremos saber si es ausencia o presencia de acuerdo al tipo de microorganismo. Luego tenemos los valores N, los valores C, M y M minúscula y M mayúscula, pero la parte A que tú me indicas, pues no la veo. Veo, por ejemplo, los valores N, que hace referencia al número de las unidades que componen la muestra a analizar, o los valores M o los valores S. Si quieren, les voy a enseñar la normatividad. Por ejemplo, aquí tenemos, miremos la primera. Entonces, tenemos, por ejemplo, la arequipe y el manjar blanco. Es un alimento caso 3, que en este caso sería, por ejemplo, no sé, voy a mirar la tablita. Caso 3, que es lo que estamos verificando, la utilidad del producto, la contaminación general y pues, la vida útil de este producto. Entonces le realizan análisis de mohos y levaduras. Vemos que la clase del producto es 3, donde se aplica los casos en los cuales, porque estamos verificando la calidad del producto, y se puede dividir en 3 clases de atributos: los valores N, los valores C, M y M minúscula y M mayúscula, que lo que nos están indicando la M minúscula y la M mayúscula es si cae en el M es porque es un producto adecuado. Si excede la M mayúscula ya es un producto que se salió de la especificación. Y el valor N que me va a indicar en minúscula, por favor, que me esté indicando el número de unidades que componen la muestra a analizar. Bueno, muchas Bien, gracias a todos por su atención. De esto saldrán una y mil preguntas seguramente en su momento cuando tengamos los resultados y cuando el INVIMA nos indique cuáles son las metodologías. Realizaremos otro webinar para actualizar todas estas especificaciones. Muchas gracias por su atención. bien, Janie, muchas gracias. Gracias por la participación. Están todos cordialmente invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando los días martes. Les recordamos que los días miércoles tenemos webinars impartidos desde Norteamérica en idioma inglés y pueden acceder a los mismos a través de LinkedIn, ALS Life Science. Y en días posteriores a este webinar recibirán un link con la grabación del enlace a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Jamie, por esta presentación. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.